¿Qué tal, amigos? Muy bienvenidos un día más a Con Ánimo de Lucro. Ya saben, un espacio de información y análisis económico de confianza. Un oasis para la economía entendida desde el lado correcto de la historia. Aquí defendemos la libertad, la prosperidad, la propiedad privada y, por supuesto, el respeto a la búsqueda de la felicidad. Y hoy tengo conmigo a dos compañeros de esta casa a quienes yo tenía muchas ganas de traer a este espacio y que quizá a algunos de ustedes les sorprenderán. ¿Qué hacen Dani Palacios y Juanma González, par impar, en Con Ánimo de Lucro? Lo vamos a averiguar enseguida. Dani Palacios, ¿qué tal? Muy bienvenido. ¿Qué tal? Buenas. Juanma González. Muy buenas, ¿qué tal? Llevo tiempo diciendo, oye, a ver si me invitáis de una vez a vuestro podcast, que quiero hablar del lobo de Wall Street. Sigo sin recibir esa invitación y he dicho, mira, pues si la montaña no va a Mahoma, Mahoma va a la montaña, o al revés, no me acuerdo cómo era el dicho. Es que nos sube. Pero aquí estáis, Con Ánimo de Lucro. Nos sube luego que mendigues un poco por venir. Por eso tratamos de prolongarlo un poco. No, pero vamos, hay que ser justos. Ha venido más veces a Paripar, ha venido un par de veces por lo menos que yo recuerde. Dos. Y el lobo de Wall Street, pues llegará el momento que yo estoy deseando hacer un podcast de esa película. Bueno, pues lo haremos pronto, aunque hoy probablemente en algún momento salga. Dirán ustedes, ¿qué hacen dos cinéfilos? Punta de lanza de uno de los podcasts más pues exitosos de esta casa y exitosos en lo que a cine se refiere en toda España, como es Par Impar, en un programa de análisis e información económica. Bueno, pues siguiendo con esta serie de entrevistas que estamos haciendo este verano, a mí se me ocurrió que era una entrevista extraordinariamente interesante, fresquita, refrescante, hablar de muchas de las cosas que aquí planteamos cada día, cada semana en Con Ánimo de Lucro en materia económica, pero visto desde el punto de vista del celuloide, cómo lo ha tratado el cine a lo largo de los últimos años. Y la verdad es que, dándole vueltas y vueltas y vueltas, hay muchos títulos de películas que nos ayudan a entender fenómenos como los que aquí describimos cada día, como el intervencionismo estatal estropea la economía, cómo funcionan los mercados, la bolsa. Hemos puesto en muchas ocasiones aquí, cuando hablamos de mercados, cuando hablamos de inversión, el ejemplo de la película La Gran Apuesta, para entender lo que pasó en la crisis de 2008. En definitiva, creo que el cine ha reflejado en muchas ocasiones aspectos importantes de la economía que nos ayudan a entender los fenómenos que nos suceden con los dineros en nuestro país. Y, bueno, pues yo creo que era un tema interesante y les propuse el reto. Hablemos de películas con enseñanzas económicas, pero de las buenas, de las del oasis de la economía entendida desde el lado correcto de la historia. Y habéis aceptado el reto. No sé si de manera consciente o inconsciente. ¿Qué reto? De manera suicida, porque a ver cómo... Hombre, a ver, las películas de las que vamos a hablar, que serán pues algunas que ya habíamos pensado y otras que vayan saliendo por el camino a lo largo de esta hora y media que tenemos por delante, las habéis visto. Sí, Sí, claro. Doctor Zivago la habéis visto. Sí. Bueno, pues Doctor Zivago es una de las películas en las que de una manera más cruda y salvaje se ve los efectos en su momento de la revolución bolchevique, de la destrucción de las teorías capitalistas y de cómo eso destruye las sociedades, a los individuos y deshumaniza a la sociedad, ¿no? Sí, desde luego. Además, es una película que tiene un mensaje anticomunista muy claro. Lo que pasa es que sí que es verdad que todo esto se diluye un poco en la historia central, que es la historia de amor de los personajes. Pero sí, es evidente. Pues fíjate cómo estaré yo de enfermo, Dani, que cuando yo vi la película me olvidé de la historia de amor y decía, pero ¿cómo la gente no puede ver eso? O sea, no te fijabas en Julie Christie. Yo veía al Strenlikov en su tren ahí queriendo quitarle la patria potestad a los padres porque el Estado tenía que controlar absolutamente todo y yo seguía diciendo, pero ¿cómo la gente no lo ve? ¿No? Sí. Es el único que no mira al Julie Christie en esa película y mira los harapos de la gente. Metiéndose en los palacios de los antiguos y siendo igualmente pobres, pero en un palacio empobrecido y lleno de harapos, ¿no? Sí. Efectivamente todo eso está en la película. Lo que pasa es que David Lean tiene esa manía de hacerlo todo visualmente de una manera tan bonita que el mensaje a lo mejor se pierde mucho, se diluye un poco a lo mejor por la historia. Hasta la pobreza es bonita, ¿no? En una película como esa. O sea, yo en este tipo de películas, yo creo que la que es más cruda en este sentido y se moja más y es un mensaje todavía más directo y no se pierde en lo habitual de una película donde hay romances y demás, yo creo que es Los gritos del silencio.
Los ritos del silencio va al cogollo y te cuenta realmente. Y además habla de este tipo de cosas también, de cómo directamente el partido interviene incluso en la unidad familiar. A los niños se les adoctrina para decirles que se olviden del pasado, ese pasado en el que incluso forman parte sus propios padres. Hay una pizarra donde se les hay los típicos dibujos infantiles donde se ve una familia dibujada y cómo un niño tiene que ir a tachar a sus padres porque sus padres a partir de ese momento no pintan nada en su vida y todo lo que va a pasar a partir de ahora en la vida de ese niño lo va a decidir el partido. Esa película es como pulsar un reinicio total, ¿no? Sí, Juanma, sí. En la mente de las personas, nada, solo eso, que es como borrar todo tu legado, todo el pasado para que el futuro a partir de ahí lo reescriban ellos o lo escriban ellos, ¿no? O sea, bueno, sí, es un poco yo creo que fue además el experimento, porque no es una película que sea una ficción que quiera reflejar, qué sé yo, una alegoría de cómo sería el comunismo. No, es que refleja de una manera cruda y real, además con una historia muy, muy bonita detrás, ¿no? La del intérprete que se queda, una historia de amistad muy bonita. que se queda en Camboya, refleja lo que fue quizá el experimento más salvaje de la puesta en marcha de las teorías comunistas al 100%. Pero tanto es así que los Gemeres y Pol Pot, que son aclamados cuando entran en la ciudad, automáticamente lo que le dicen a la gente es: fuera de vuestras casas, se acabó el dinero, ya no existe en Camboya, y nos vamos todos al campo a sembrar arroz. Y a partir de ahí, el infierno. Pero el peor infierno que te puedas imaginar. El 25% de la población aniquilada. Fíjate que o sea, un cuarto de la población pasaba a cuchillo. Y te mataban por cosas como llevar gafas. Sí. Porque se entendía que podías leer y por lo tanto tendrías ideas contrarrevolucionarias. Entiendo. Y por lo tanto había que quitarte en medio. Aparte, fíjate que lo de Camboya, y por eso yo creo que esta película es tan interesante y tan necesaria, refleja muy bien todo lo que pasó, porque los Gemeres, igual que hicieron en su día los nazis, registraban absolutamente todo lo que hacían. ¡Todo! Sí. Llevaban libros explicando quiénes iban a ser ajusticiados, quiénes iban a ir a la prisión de Tuol Onlen, creo que se llamaba, no recuerdo bien ahora mismo, no, el camboyano lo tengo oxidado. Quiénes iban a estar ahí. Hacían dibujos recreando las torturas. Se veía las familias a las que iban eliminando, primero a los padres, a los hijos y todo el linaje familiar. Todo lo que hacían iba quedando registrado, que es uno de los motivos por los que el desastre de Camboya está tan bien descrito en esa película, por el motivo por el que todos los desastres de la socialdemocracia nacionalista, el nacionalsocialismo de Hitler, está también registrado también en el cine, con películas donde se ve perfectamente cómo es la vida en los campos de concentración, porque igualmente los nazis llevaban un control muy alemán, muy germánico, de todo lo que hacían. Final de qué hay que hacer y cómo hay que hacerlo. ¿Y por qué precisamente en el lado soviético del asunto, digamos, el extremo que se toca en los polos con el nazismo, que fue el comunismo de la Unión Soviética, no hay tantos registros, de hecho no hay registros, y hay muy pocas historias de cine que sean capaces de reflejar con crudeza lo que sucedió sin ánimo tampoco de comparar ni de tirar por esa vía. Nosotros, los que vamos a los estrenos semanales, tenemos casi un chiste, entre comillas, que es como, bueno, ¿cuál es la película del nazismo de esta semana? ¿O cuál es la película del Holocausto? De la guerra civil. Exactamente. Sí. Pero de esta temática concreta y con esta orientación o con esta descripción de a lo que tiende esa ideología también, apenas encuentras. Quiero decir que son como pepitas de oro en ¿Qué película en un hay del panorama? gran salto adelante de la China de China. Mao, que no se cargó a 10 millones o a 100, no me acuerdo, 20 millones de personas creo que murieron en el Claro, gran es que salto encima, adelante. es que tú piensas que encima toda esta ideología venía apoyada desde Occidente por ejemplo, con campanillas con Mayo y fuegos artificiales. Con Mayo del 68, donde hay películas como y cineastas tan importantes como Jean-Luc Godard que apoyaba todo esto y hacía películas apoyando, limpiando, poniendo la cara bonita de todo esto. Entonces
es difícil, no hay tantas películas anticomunistas. Es más fácil de romantizar para una película todo ese material que el de otras catástrofes. Pero es similares. más fácil de romantizar por cuestiones meramente sectarias, casi te voy a decir ni ideológicas, porque las historias que hay detrás, las historias que se narran en el libro negro del comunismo, quizá junto con el libro de nuestro jefe, de Memoria del Comunismo, 100 años, 100 millones de muertos, donde se recoge mucho de lo que viene en el libro negro del comunismo, ahí se narran algunas escenas que son extraordinariamente cinematográficas. Lo que pasaba en la Unión Soviética cuando decidieron retirar el grano y matar de hambre a media población, cuando se comían al hijo del vecino. La gran hambruna en Ucrania. Eso tiene una película y la habrá seguramente, pero serán películas pequeñas y que pasan y que casi están desconocidas. Y no te quepa duda de que si cae en manos de muchos ahora se convertiría en una metáfora del capitalismo, pese a ser justo lo contrario. Sí. Claro. Sí. Se lo llevarían a ese otro territorio que, como digo, es mucho más fácil de fabular y de vender la moto. Que me imagino que en cuanto te vas al ámbito político o al económico de las cosas, no al artístico o al de puro entretenimiento, pues es mucho más fácil ver por tu formación o por tu manejo de ciertas informaciones que cuál es la manipulación que están ejerciendo, ¿no? Luego hay otra, por eso yo creo que son tan importantes estas películas que estamos comentando, ¿no? Porque son las que reflejan, porque ni siquiera aquel experimento, o sea, vamos a recordar los gritos del silencio, en inglés Killing Fields, que son realmente el área de Camboya donde se iban llevando, ni siquiera a enterrar, donde iban colocando en fosas comunes a los... Esa película visualmente tiene momentos muy impactantes. A los muertos, sí, pero va al meollo. Te cuenta la historia de amistad entre el intérprete y el periodista norteamericano, que cuando entran los gemeres tienen que salir todos y precisamente por las prisas... En las embajadas, la gente intentando entrar como quemando los documentos, saliendo corriendo, y precisamente por las prisas al final el intérprete se queda y tiene que sufrir, ¿no? Hasta que consigue su amigo, el periodista, rescatarlo. Esa es la historia de amor que hila todo lo demás, pero el paisaje que le rodea es la revolución de los gemeres y es la auténtica atrocidad que se vivió en ese país. Y luego yo vi una película que no recuerdo cómo se llama, que hizo Angelina Jolie de directora, también sobre el desastre de Camboya, que lo intenta hilar todo a través de los ojos de una niña, que refleja mucho la crudeza que se vivió en el país, pero no es capaz de alcanzar el nivel de Gritos del Silencio de Killing Fields. Por eso digo que películas como esta, como la de Doctor Zivago, o como una muy pequeñita, o al menos que yo creo que pasó muy desapercibida, pese a tener un reparto, yo creo que era fantástico, Niño 44, no sé si la pudisteis ver. Es una de Tom Hardy y Gary Oldman, ¿verdad? Sí. Y la chica que hace de... es que no sé cómo se llama. Esta que tuvo mucha fama por las Diane Kruger, puede ser que fuera. No era Yo he visto Diane esa Kruger. película. Rapaz. La chica de... La chica de los Millennium. hombres que aman a las sí. mujeres, o no sé qué. La que hacía la de Millennium. Lisbeth Salander, sí. Lisbeth Salander, eso es. Que es la mujer de Tom Hardy en la película. Es muy curioso... no sé si fue hablando con vosotros o con algún otro compañero, no, sería con otro compañero, hablando un poco de las películas que quería hablar con vosotros en el programa de hoy, le citaba esta, me decía, sí, esta es la de Gary Oldman, que es un nazi, porque la estética que hay en la película parece que es un nazi, pero en realidad es un agente soviético que va a un pequeño pueblo a perseguir a otro agente soviético que había caído en desgracia. Pues yo creo que esa película refleja de una manera muy salvaje todo el miedo que existía alrededor de poner en duda, fíjate, de poner en duda que la Unión Soviética era el paraíso en la Tierra. En el paraíso en la Tierra no podía haber abusos a menores. Y sin querer, tu compañero ha puesto el dedo en la llaga de por qué hay más películas de una cosa y no de la otra. La verdad es que el nazismo es muy estético. O sea, es muy atractivo de representar, no fácil, pero tiene una marcada la estética la cuidaban, simbología. Pero la estética, la simbología la cuidaban tanto los nazis como en el otro lado del telón de acero. O sea, tú tienes que ver simplemente las campañas publicitarias que eran al final las películas que hacían desde la Unión Soviética, y veías que la estética la cuidaban muchísimo. Incluso los carteles son muy parecidos. El cine soviético es visionario. Fíjate las películas de Eisenstein, como están cuidadísimas. Y
y además con un objetivo muy claro que es que propagar una idea. Claro, porque el lenguaje cinematográfico se articuló para el años posteriores y cinematografías posteriores ahí. El montaje publicitario que hemos visto en 200.000 spots publicitarios anunciando productos se inventa con Eisenstein y el acorazado Potemkin. Eso es un anuncio. Sí. O sea, esa concatenación de planos y ese lenguaje cinematográfico es la base de cualquier anuncio que veas ahora mismo en la tele. Que es para venderte algo, o sea, curiosamente. Sí. O sea que... Pero fijaos en esta película, yo no sé si estaba en Netflix, yo ya no recuerdo dónde la vi. Insisto, con un reparto muy bueno, y además la película está muy bien hecha y muy bien hilada, y tiene un momento que es espectacular y que te recuerda un poco también a las conclusiones o los giros que te dan películas como Goodbye Lenin, de la que si quieres luego también hablamos, donde, o sea, el momento en el que la mujer de Tom Hardy cuenta la historia real que hay detrás de la supuesta historia de amor que trata de defender Tom Hardy desde el primer momento de la película, es brutal. Es brutal, porque habla del miedo y habla de una sociedad absolutamente enferma en la que tenías la horca colgada al cuello y se podía estirar y matarte en cualquier momento. Y sientes ese agobio, parecido al agobio de La vida de los otros, aunque yo entre La vida de los otros y Goodbye Lenin me gusta más Goodbye Lenin. Me parece que tiene una lectura mucho más llamativa, ¿no? Como sobre todo el final, ¿no? No sé si destriparlo para el que no lo haya visto, pero eso en Par Impar sí lo hacéis, ¿no? Vamos, continuamente. A los 10 minutos de empezar el Pues podcast. aquí, puesto que es ¿cómo se llama esto? ¿Un crossover? Un crossover, esto es un crossover. Esto es un crossover. Sí, un crossover total. En Goodbye Lenin, claro, es la historia muy enternecedora del hijo que no quiere que la madre, que ha estado enferma, se despierte y vea que ya no vive en la Unión Soviética, ya no es comunista su parte de Berlín, sino que ha entrado el capitalismo, ¿no? Entonces, todo como lo monta las películas y todo, y al final descubre que su madre que su madre se había creído el personaje, pero que no creía nada en absoluto en nada de la Unión Soviética, entonces es como que te quedas hundido, ¿no? Bueno, pues estos despertares... Es muy divertido cuando de repente ve que veía un anuncio de Coca-Cola. Sí, en la puerta. Y dice, pero ¿cómo es esto? Había muchos coches de muchas marcas americanas. Y de repente él se tiene que inventar una noticia falsa de que no, que es que la Coca-Cola realmente era un invento comunista, y la Coca-Cola se inventó realmente no sé en qué lugar, y entonces nos pertenecía... Es tener dos personalidades. Cuando abre la ventana y ve que hay coches a dolor en las calles y que hay mucho tráfico y mucha vida y tal. No, esto es que, joder, todos los de la Alemania occidental han querido venir al paraíso y entonces han abierto la puerta y han entrado todos aquí a disfrutar de nuestro paraíso comunista. Pero más allá de esas anécdotas, otro que tiene mucho que ver con la economía, que a mí me llamó poderosamente la atención porque lo identifiqué mucho con problemas que tenemos en España, o al menos eso me pareció a mí, es un momento de la película Goodbye Lenin en la que se ve a los amiguetes del bloque de pisos en donde vive la madre, que siempre se reunían en el rellano abajo a charlar, y hay un momento en el que dicen, oye, pues que ahora tenemos que trabajar, que hay que ir a trabajar de lunes a viernes, y solo te dan 15 días de vacaciones, o un mes, no sé cuánto. Un mes de vacaciones, ¿pero esto qué es? O sea, que ahora, que antes nos daban todo y tal, y es verdad que vivíamos mal, pero no tenemos que trabajar. Claro. Pero ahora hay que currar. Ahí está todo resumido. Y dices, sin más. Dios mío, o sea, eso es. Sí. Sin más. En ese pequeño diálogo cotidiano, se valen de eso y a partir de ahí viene lo de después, ¿no? Que es digamos que es un cebo muy atractivo, ¿no? ¿A quién le gusta levantarse a trabajar? Bueno, te gusta levantarte a trabajar, pero entiéndaseme. No, bueno, pero refleja la decadencia de una sociedad. Es como... Es exactamente el mismo plano... que en el informativo no sé si era de Televisión Española, no sé quién estaba dando la noticia, cuando llega Milei al gobierno y hablan con una señora que llevaba no sé cuántos años cobrando una paguita de las que tenía el kirchnerismo, que era pobre de solemnidad, pero entonces decía, no, es que esto es un horror,
nos van a obligar a Nos van a obligar a trabajar. trabajar, sí, sí. Nos van a obligar a trabajar, O- claro, estaba, pero o- una mujer joven, una chica joven perfectamente Sí. homologable, con 2 niños pequeños, que todo su drama era que le iban a obligar a Es trabajar. una O ese perversión, chaval sí. que es un tío joven que también le pillaba a un reportero por la calle y el hombre empezaba a decir, pues es que no tengo nada, no tengo no sé qué hacer, no tengo nada para vivir, como casi pidiendo dinero. Y dice, pero vamos a darte la vuelta, si tienes ahí en esta tienda Sí, mira, con un cartel de que se un busca camarero. pues, entra ahí y pide trabajo, ya está. Bueno, y por ejemplo, hace poco leí que a Guillermo Francella, el protagonista del Encargado, le tienen muy en el punto de mira allí porque no sé si es de Milei, pero en todo caso no es kirchnerista. Así que en algún momento se le ocurrió decir, bueno, es que quizá hacía falta cambiar. Y o sea, Sí, se la le horda- ha venido toda una horda sí. encima. Bueno, oye, pero ese es el riesgo y los pecados del cine, que también los Sí, tiene, bueno. y muy gordos. ¿Creéis que veremos alguna película retratando la gesta de Milei? Que es una gesta. Aquí lo ponemos muy en valor. Casi todas las semanas tenemos una sección en la que hablamos con Alan Riedmayer, que es un gran portfolio manager de Buenos Aires y que sigue al dedillo todo lo que está haciendo Milei en Argentina. Pero yo no sé si la gente en general es consciente de la gesta tan brutal que ha supuesto el fenómeno Milei y que puede llegar a suponer si no se trunca y le dejan que continúe Es que en el poder es transformando un valiente. país que ha pasado de la pobreza a empezar a ser rico, que ha elevado la renta per cápita, que ha elevado que ha frenado en seco la inversión, la inflación, que ha disparado la inversión extranjera, es decir, se están poniendo las bases para algo Para crecer. extraordinario. Lo único que, claro, es un crecimiento con alfileres y si el contexto internacional lo ayuda se puede truncar, pero desde luego... Y realmente enfrenta un riesgo brutal porque sacrificios serán muchos los que tenga que hacer efectivamente la sociedad argentina y nadie Pero ya dice eso. los más gruesos ya estaban hechos, ya los estaban habían pasando. hecho. La primera Sí. mitad del mandato de Milei fue la de la reducción de los 15 puntos del Producto Interior Bruto de gasto, que eso es una barbaridad. Evidentemente eso repercutió en dolor para unas capas muy importantes de la sociedad en Argentina, pero a poco que hizo efecto ese recorte de gasto público, empezó Se a haber estabilizó más la dinero, se estabilizó, se frenó en seco la inflación y empezó a elevarse el nivel de vida por encima de los estándares que había antes de que llegase Milei, ¿no? Ujú. Sí, es valiente, ¿no? ¿Qué mandatarios se pueden realmente comprometer a cumplir con esa palabra? Porque en tiempo mentir récord no ha todo, mentido, que es lo que- exactamente. No, no, y Enfrentar yendo además enfrentar en sentido ese de- contrario es- al mainstream de todo el mundo. Claro, ¿no? te enfrentas a un profundísimo desgaste que te puede llevar a realmente estar ahí muy poco tiempo, Pero la como Casa Rosada. todos los datos que están saliendo, todos los números que están saliendo, le están dando la forma, le están dando la razón en tiempo récord, es que hasta el más incrédulo en su momento, incluso gente afín, que podía estar estar de acuerdo con las ideas de Milei, cuestionaba que esto fuese una fórmula de éxito, está reconociendo que los números le dan la razón. O sea, que efectivamente todos los cambios que ha traído Milei a Argentina están funcionando. O sea, que tiene una película o una serie, sin duda. Claro que lo tiene, sobre todo todo el proceso. El proceso de llegar, de cómo este hombre se presentó allí en las televisiones con este mensaje tan directo y tan No, frente. y tan punky. Pero fue de frente. Y de frente Sí, diciendo, no mintió a nadie, ¿no? Y además Entiendo de una que manera muy no sencilla. y contó esto ni es lo que una voy a mentira. hacer. El momento de ministerio de afuera. O sea, es el momento que dio para tantos memes, pero que luego lo cumplió. O sea, Sí. que no pudo reducir. Luego, otra cosa es que tiende al histrionismo y sea fácilmente parodiable, Claro, pero pero es que hasta eso es eso un es la superficie pero de eso esas es cinematográfico. Y es el ADN argentino. Sí, También la tiende, verdad, hay una Es tendencia de ahí las- a eso, sí. Es una de las justo. claves Sí. del éxito. Y otra de las claves que para mí es espectacular es que con 3 gritos y 2 frases era capaz de desmontar de una manera brillantemente gráfica Sí, sin ningún el discurso. O sea, sin ningún aquí complejo. estamos hartos, y yo me pongo el primero, a tener que explicar todo muy bien para que se entienda, media hora de editorial para explicar el por qué el intervencionismo en el mercado de la vivienda está provocando que los alquileres se disparen, que no podamos tener pisos asequibles, etcétera. Tienes que dar todos los datos. Él en 2 frases y 2 gritos
están robándole al que trabaja para dárselo al vago que no trabaja y a repartírselo entre ellos. Ya está, macho, Sí, ya está. más sencillo y más gráfico que eso es imposible. Era así, sí. Sí, pues ojalá llegue un momento que además los argentinos cuando quieren hacer películas o series las hacen muy bien. Solo hay que ver el éxito del Eternauta o tantas otras películas. Ha habido polémica con la financiación del Eternauta, que yo creo que efectivamente sí que ha tenido financiación pública, pero obviamente como es un producto Netflix, todo ha venido, o casi todo, o gran parte de ello, de una compañía privada. Bueno, pues ahí también se han pegado. Lo digo porque el Eternauta ha tenido mucho éxito a nivel mundial y particularmente en Argentina, donde es un fenómeno, porque es una historia muy popular allí y que realmente habla en términos de ciencia ficción de la historia política y de la represión en Argentina. Y a partir de ahí pues se ha abierto el debate, que aquí conocemos también muy bien en ciertos momentos, de si esto está financiado públicamente por ese ministerio que decía que no iba a poner dinero para esto, pues mira, al final lo ha puesto, y de dónde viene, y si no viene de otros países, cosa que por otro lado también es normal en una producción de una cierta gracia, de un cierto tamaño. Pero el dinero es privado, ¿no? Entonces han dicho, mira, hemos creado un hit mundial con dinero de Netflix y algunos se han molestado por ello, ¿verdad? Y eso que es una serie que tiene, quiero decir, que aboga por una revolución colectiva y popular. No es particularmente de derechas la serie, ¿eh? Pero aún así viene de una gran compañía privada. Y parece que ha sorprendido absolutamente a todo el mundo allí que se haya generado un éxito de esa escala, sí, con dinero privado y no con inversiones públicas, ¿eh? Hombre, que es como debería ser. Es como debería ser. Exactamente. Sí. Bueno, aquí esto es el otro debate que siempre hablamos, por ejemplo, de la industria del cine en España, de cómo cambió, cómo se dejaron de hacer películas que eran rentables para hacer películas subvencionadas enfocadas a propagar un mensaje muy claro. Propaganda. Sí, propaganda. Entonces, pues... bueno, y siguen haciéndose. Se sigue haciendo, pero por suerte... se siguen haciendo y se siguen escuchando los mensajes de... aquí lo que hace falta es mucho dinero para el cine, para que podamos hacer las películas que queramos. Necesitamos dinero público para hacer películas. Se estrenan del orden de 10 películas muy pequeñas españolas en cines a la semana, que tienen una cantidad de espectadores. ¿Por qué hay que darle dinero a estos ricos de mierda para que hagan películas que nadie quiere ver? Sí, tal cual. Para que sigan siendo millonarios y sigan haciendo películas que no sean películas sino que sea propaganda, que es al final lo que buscan determinados regímenes. Pero volviendo un poco a las pelis, Dani y Juanma, hemos mencionado Doctor Zivago, hemos mencionado Los gritos del silencio, Killing Fields, hemos mencionado El niño 44 y Goodbye Lenin. ¿Tenéis en vuestros listados, en vuestros recuerdos, alguna otra película que desde este punto de vista, yo sé que es difícil pediros que lo hagáis desde el punto de vista más económico, porque sé que no es lo que estáis buscando cuando os enfrentáis a una película, pero alguna que os haya llamado poderosamente la atención en este sentido y hayáis visto mensaje más allá de lo que es la historia de amor del Dr. Zivago, por ejemplo, o de la calidad cinematográfica de la película. Pero sí que haya tenido mensajes que hayáis dicho. Hay un montón de thrillers del telón de acero que realmente te hablan de la situación de penuria y sobre todo de las herramientas brutales de control político y violencia soterrada que puede tener un régimen así. Y eso lo hemos visto, pues a lo mejor desde el punto de vista de una película de espías que quizá a lo John le Carré no le das tan importancia a ese trasfondo, pero ese trasfondo está ahí y motiva ese tipo de historias. Y yo creo que las seguimos viendo, ¿no? Quiero decir que siguen siendo un enemigo temible e invisible casi. Eso de la Guerra Fría ha terminado, se está empezando a recuperar el tema de la Guerra Fría cultivada de otra manera en las películas, pero vamos, incluso te retrotraes a las de Jason Bourne hace 10 o 15 años y mira dónde se desarrollan la mitad. Al final el enemigo viene de ahí o de una reacción extrema por parte de otra parte para combatir ese enemigo, pero en todo caso es algo que ha pasado del primer nivel de debate o de actuación política a uno segundo, pero que sigue guiando todo lo demás. The Widowmaker sería otra. K-19, buena peli, pero ahí te lanza el mensaje, bueno, sí, cierto, te lanza el mensaje humano de se quiere ir. Y de unos soldados que están completamente... me estoy equivocando. La caza del Octubre Rojo. La caza del Octubre Rojo de Sean Connery, que es el soviético que se quiere ir, pero luego está la de The Widowmaker, que no recuerdo. Harrison Ford, K-19, sí. Y Liam Neeson.
Y Liam Neeson. Que eran soldados que se sacrificaban por una patria que no les devolvía en absoluto nada de lo que estaban dando, que les obligaba a... Sí. Y eso que creían más o menos ciegamente en ello, ¿no? Creo recordar. Sí. Tengo un poco lejana esa peli, era buena, la verdad, buena Estaba peli bien de esa película. A mí me submarinos. llamó mucho la atención. Me estoy acordando de una Sí. película familiar de Disney de principios de los 80, cuando Disney estaba totalmente de capa caída, que se llama Fuga de Noche. No sé si la No, recuerdas. esa Me no suena, la tengo. me suena. Película del director es de Berman y los protagonistas son John Hart, Beau Bridges, que eran los padres de familia, y eran dos familias que vivían en Berlín Oriental, que construían un globo para huir hacia Berlín Occidental. Ya me acuerdo. Sí, es de esta época extraña de Disney que hacían películas como Natty Gunn, o películas dickensianas Efectivamente. de niños huérfanos Pero y pobreza y un poco más duras de lo que pero esta asocia película una a que Disney. comenzaba, me Sí. acuerdo, con un chaval intentando ir al otro lado del muro y cómo le fusilaban de una manera cruda, dices, ostras, espérate, que estoy viendo una película de Disney Sí. del año 81 que me está contando una historia real que sucedió apenas 2 años antes. Y ver cómo esas familias se empiezan a conchavar entre ellas y decir, vamos, tenemos que irnos de aquí porque efectivamente aquí no tenemos futuro. No puedo ver a mi hermana que hace 15 años que no puedo ver, que está simplemente a 300 metros, pero esto separado por un muro. Y deciden, oye, pues, ¿qué podemos hacer? Si intentamos pasar esta valla de manera simplemente normal, escalándole, pasando, nos están esperando unos tíos con unas ametralladoras y nos van a fusilar. Construíamos un globo y es la única manera de pasar por encima, y lo consiguieron. O sea, lo mejor de todo es que son historiadores y lo consiguieron. Bueno, es Disney, tenían que conseguirlo. Es Sí, Disney, porque por si no, supuesto, no. pero a mí me llama la atención que Disney en los años 70 o años 80 se metieran Sí. en este tipo de dramas, en una película incluso familiar, o sea, son dos familias que hay los adultos son los que toman las decisiones, pero hay un montón de niños, los hijos, que se van a montar en el globo y van a pasar al otro lado del muro, ¿sabes? ¿Esta la habrán censurado en Disney Plus, tú No crees? está en Disney No está Plus. ni siquiera, ¿no? ¿No está? Y eso no que es de está Disney. en Disney Plus, no está, yo la estaba Por Dios, buscando. que no es Canción No, del Sur ¿Y cómo tampoco. se llama? Fuga de noche. Fuga de Sí. noche, Fuga de noche, sí, efectivamente. Yo esto recuerdo alquilarla en el videoclub en los años 80 y claro, es de estas cosas que un niño de los 80 no conoce las historias del otro lado del muro hasta que lo ves en una película. O sea, si no es así, no te enteras de nada. Hay un lado, siempre ves el lado romántico del comunismo, de los revolucionarios, de yo qué sé, Sí, la reacción frente a las dictaduras, ese tipo de derechas cosas. y este Pero tipo de cosas. el día a día de gente que no puede llevar una vida normal, que no puede tener la vida que intuyen que hay detrás al otro lado del muro, que tiene una vida totalmente occidentalizada, que tiene absolutamente acceso a todo, pues eso no se contaba en las ficciones de aquella época. No existía. No estaba ahí. Como, por ejemplo, habéis mencionado antes, ¿cuántas películas hemos visto de campos de concentración nazis? Hay infinidad, hay un Millones. montón. Sí. Pero ¿cuántas películas hemos visto de gulags? Muy pocas. Muy pocas. Poquísimas. La de Camino a la Liberación, a la libertad de Peter la de Weir. Peter Weir. La de- única. Sí. La de Ed Harris. Correcto. ¿Cómo se llama el irlandés? Sí, Colin Farrell. Colin Farrell. Sí, sí. Es peliculón. Muy buena Muy película. buena. No me acordaba yo. Era Camino a la Libertad. Y Camino a la Libertad. muy desconocida, no tuvo ninguna repercusión y creo que es de hecho la última película de Peter Weir, La última película de Peter Weir. que es un director importantísimo, único testigo, El año que vivimos peligrosamente, un montón Sí, de Master buenas and Commander, películas, sí, sí. Master and Commander, y ahí yo creo que Show de Truman. el show de Truman, esa sí que fue exitosa. Bueno, es un tío que siempre ha ido un poco a contracorriente y a su bola, pero fíjate, esta película no tuvo ninguna repercusión, ni en premios, ni en crítica, ni nada. Es decir, se la dejó pasar y no importó a nadie, y desde luego ni mucho menos el mensaje que podía transmitir. Quiero decir que probablemente era una película Además, de creo segunda, que- de holocaustos. Hablo de memoria y no me quiero equivocar, pero creo que detrás de esta película había también una historia Es una real. historia real, sí, sí. Que Correcto. llegan hasta... ¿Dónde Sí. llegaban? No sé si llegan al Sí, Tíbet, se a iban la por las India, montañas o- ahí, sí. Es brutal, es una película... Prefiero extraordinaria. morir en las montañas que quedarme aquí porque voy a morir lentamente. No, y luego el fanatismo de algunos, el propio Colin Farrell, cuando va, creo recordar, ¿no? Que llega a los límites de la Unión Soviética, que además tenía a Lenin y a Stalin tatuados aquí en el pecho, y dicen, esta es una mierda, pero es mi mierda. Sí, y sobre todo dice, es que yo no Yo no soy voy a ser
interrogable. no voy a saber vivir en libertad. Sí, eso es. Era como Brooks, el de Cadena Perpetua, un poco, ¿no? Sí, una cosa parecida. Es como yo fuera de esto es que no sé cómo voy a vivir. No sé si estoy preparado para... Sí. Y dice más o menos como que puede ser un Ostras, peligro él mismo. Esta película la vi cuando salió en cine, hace 15 años puede ser, y no la he vuelto a Yo ver esta desde me la compré entonces. Y en está Blu-ray muy bien. porque me gustó muchísimo. Sí. Y es una película que Yo recuerdo recomendable. cuando la vi, luego la volví a ver 2 o 3 veces. Típico de a tu mujer, oye, esta hay que verla, y luego con amigos, esta hay que verla. Si la vi Nos 2 o estamos 3 dejando una veces. película importantísima. Ah, venga, no quiero que nos dejemos una importante. Rocky 4. Hombre, Ostras, pero es que aquí me has pillado. Es que yo, de la saga Rocky, y ahora es cuando me van a acribillar, creo que no he visto entera ninguna. pero Luis Fer, si son, Te va a gustar, parece que Rocky se han 4. hecho para ti. O sea, Bueno, gracias, no sé dónde me ven los al guantes al de final boxeo. hay una dedicatoria que pone para Luis Fer, de Sylvester. Pues me he visto las de Rambo todas, pero las de Rocky no. Pues Rocky Eh, 4 es una película, bueno, Rocky 4 es en la que está con el rubio, ¿no? sí, Claro, con- Que lucha sale con- MA también. No, es no, Rocky 3. esa es la 3. Contra el rubio, que es un boxeador ruso. Iván Drago, que es Iván un producto Drago. del Es régimen. un producto del régimen. Entonces lucha prácticamente como contra un robot. Y que O sea, además utiliza la última tecnología. Las cosas se invierten ahí. Stallone sutil no es, la verdad, No. pero es divertida. Pero es divertido. Y el mensaje, desde luego, lo entrega. Stallone entrenaba con métodos rústicos, corriendo en la nieve, en una cabaña. Golpeando a Exactamente. las vacas en los Justo. congeladores. Sí, y sin embargo, el boxeador soviético, que era Dolph Lundgren, era una máquina de matar entrenado con los últimos medios tecnológicos, Sí, casi unos que- mensajes que anulaban verdaderamente su personalidad, Sí. es decir, no era una persona, era una máquina, era retratado en la película como casi un Terminator. creado en un laboratorio genético. O sea, Exactamente. es como si hubiese... Ciencia ficción, Sí. lindando ¿De con qué eso. año es? 85. Ah, fíjate. Es que en los años 80 hay un montón de buenas películas Sí. anticomunistas. Es que, joder, Amanecer es que- Rojo, por es que ejemplo, en de el John Milius. 85 no había caído el muro. Y de hecho, Claro. cuando Rocky ganaba la pelea, perdón por el spoiler, pero bueno, No o sé, sea, no he pedido ninguna... y no, la primera. soltaba su discurso de paz americana capitalista, convencía a Gorbachev y se levantaba a aplaudir, Se levantaba a ¿sabes? aplaudir. Estaban en plena perestroika, a lo mejor ahí, así, Sí, haciendo Gorba- apertura. Gorbachev sí que fue cinematográfico por la puñetera. Sí, bueno, agárralo agárralo como como puedas. puedas, que se la limpiaban así con un trapo. Esa es buenísima también. Esa es buenísima. Pues sí, Rocky 4 tiene su mensaje anticomunista y contar las loas. Hay un momento en el que el cuñado de Rocky tiene en una rueda de prensa enfrentándose contra los gerifaltes soviéticos y dice, bueno, pero por lo menos nosotros siempre, el entrenador y el secretario que viene ahí del partido a hablar a la rueda de prensa y dice, vosotros os ponen aquí como si fuésemos los malos, sois vosotros. Entonces se levanta Poli y dice, bueno, pero por nosotros por lo menos no tenemos al pueblo detrás de un muro de metralletas. Y dice, dice, ¿quién dice eso? Y dice, la mayoría no silenciosa. Oye, fantástico. Pues mira, me apuntaré la saga Rocky. ¿Merecen la pena todas o me veo solo Rocky? Merecen la pena casi Todas, todas. todas. Y además- De hecho, Rocky 4 en realidad como película es la peor, Es la pero peor. como entretenimiento, como película incluso panfletaria en cierto modo, porque no es nada sutil ni psicológica, pero es un pepino de película, Sí, es hora y claro. media que es Claro, divertidísima, y estamos, muy nos recomendada. estamos centrando mucho en películas que son anticomunistas, pero tenemos que también mencionar películas que son procapitalistas o donde hablamos del mundo avanzado occidental donde imperan otras cosas. Y Rocky es una de las películas más emblemáticas Trabaja, esfuerzo, del trabajo esfuerzo, duro, del incluso trabajo, aunque, Sueño americano. del sueño incluso aunque americano, pierdas. de la tierra de las oportunidades. Cualquier persona va a tener una oportunidad para prosperar, y Rocky es la típica historia de un tío que tiene esa oportunidad, la aprovecha y Y mira que el sistema al final a Rocky se lo acaba comiendo de nuevo, ¿no? Porque Sí. acaba volviendo a las calles, porque a Stallone le gusta también esa melancolía poética del personaje marginal, con la gorra torcida y todo eso. Pero que consigue llegar a Pero que Sí, consigue consigue llegar, arriba. tiene una vida, Es que- tiene una es que esa oportunidad, es- trabaja esa es y la sigue base. trabajando después. O sea, porque quiero decir que no. A ver cómo lo digo sin resultar yo mismo un señor con bigote corto, ¿sabes? Pero que no era tan malo ser Dilo, pobre dilo. para Estás en Rocky. con ánimo de lucro, dilo. No era tan malo para Rocky ser pobre. Quiero decir que él seguía respirando y transpirando dignidad por todos los cuatro costados. Sí, y no era un pero- personaje, era marginal, apartado por la sociedad, porque el ser humano pues tiene una cierta mezquindad, pero no iba culpando al sistema.
de todos sus errores, daños No, o, yo creo que o de hecho, circunstancias. por lo que comentáis y lo que ha hecho Stallone en otras películas, pone en valor eso, Esfuerzo pese a todo. el ascensor social. Exactamente. El que tú tengas siempre un ascensor que si lo quieres coger te lleva arriba. Sí. Y eso es la esencia misma, la semilla misma del capitalismo. A mí me gusta mucho cómo el profesor Bastos siempre enfrenta el capitalismo con el consumismo, cosa que generalmente siempre se los lleva de la mano. No hay nada más enemigo del capitalismo que el consumismo. Pero el capitalismo, como su propio nombre indica, lo que hace es acumular capital. Es una vida frugal, de esfuerzo, como dice Bastos siempre, ¿no? Esfuerzo, trabajo, ahorro, trabajo, esfuerzo, ahorro y trabajo duro, ¿no? Capitalismo, ahorro y trabajo duro, es su frase. Pues trabajo duro, ahorro, es decir, tratar de hacer las cosas bien, meterte en ese ascensor social que no te va a regalar nada, sino que te va a exigir esfuerzo, te va a exigir que ahorres, te va a exigir va a ser duro. que inviertas en formación, que inviertas en tu futuro y que lo agarres con las manos. Pero claro, para poder hacer eso tienes que tener una sociedad que te acompañe. La sociedad americana ha sido tradicionalmente la que mejor ha representado ese sueño. Luego se le ha querido siempre identificar con la de que todo el mundo quiere comprar absolutamente todo y que el consumismo los mensajes progres de siempre. Sí, consumir una cosa con la otra. Es que tienes que no, el capitalismo es precisamente lo otro. El consumo es una consecuencia lógica, pero el consumismo rompe con el capitalismo. De hecho, uno de los grandes enemigos que está teniendo en las sociedades actuales, en la sociedad de la Agenda 2030, el otro día decía Federico una cosa, que es que la tengo que decir, pues me pareció una genialidad. Y perdón por el paréntesis, pero decía, Ursula von der Leyen es la Agenda 2030 con laca. Y es que es verdad. Bueno, pues en la Agenda 2030 al final lo que nos dicen es que consumamos todo, que pidamos créditos para tal, que hagamos el car sharing, pero que no tengamos nada para ser felices. Y que un Dacia Sandero hace 7 años costaba 7.000 euros y ahora cuesta 20.000 fácilmente. Es decir, te han triplicado el precio de consumibles que necesitas. Pero eso es te los han quitado en tu cara. Eso es precisamente por efecto de la intervención pública. Al final, esto que parece tan abstracto de que la intervención pública lo que tiene es la imposibilidad del cálculo económico, que suena así una cosa muy técnica, pero básicamente es cuando a ti no te importan los recursos ni nada, porque tú eres el dueño, el Estado es el dueño de los medios productivos, no puede poner precios a las cosas, porque no va a poner las cosas en función de un precio. Con lo cual es imposible calcular lo que cuestan las cosas. Por eso, las lógicas de mercado hacen que un ordenador que hace años, cuando empezaban a salir, te costaban un potosí y solo lo podían tener 4, hoy sean accesibles para todo el mundo. Por eso viajar en su momento era algo solamente para ricos. En la época de mis padres, coger un avión era cuando te casabas en la luna de miel y casi ya nunca está. viajábamos y fuera, ahora viajan, hasta los becarios de aquí, de Libertad Digital, viajan más que yo, mucho más que yo en avión. Claro, esa es la lógica de mercado, hacer la competencia y el buscar cada vez soluciones más sencillas hacen que consigamos servicios y productos que antes eran más caros cada vez a precios más baratos. Pero ¿qué pasa con los servicios que presta el Estado? Que cada vez son más caros, porque no hay cálculo económico, porque es imposible ponerle precio a las horas de enfermería dentro de un hospital. Da igual, más enfermeras, ¿por qué? Porque el criterio no es el de efectividad, sino otros en cuestión. Y hay muchas películas que reflejan este tipo de cosas. Y como decís, la de Rocky a mí me parece que sí, que me la voy a ver, que es una recomendación que me hacéis y que me veo. Y Rocky 4. Luego hay otras películas que se han puesto de moda en los últimos años, que a mí me ha hecho gracia. Perdóname, que quería comentaros una de ascensor social, pero lo vemos si quieres luego después del boleto, que nos queda ya poco. Vamos con una que además nos engancha con otro. Pero recuérdame, la del ascensor social que nos querías, que luego a mí se me olvidan estas cosas. Ascensor social. Bueno, lo de las películas que se han puesto de moda últimamente, de películas de marcas. Ay, qué bueno, Nos cuentan la historia de una una peli marca. de Nike. Por supuesto, Air es una película buenísima. Es buenísima. Muy buena peli, y es una peli de puro trabajo, o sea, es trabajo en equipo. De cómo Eso se es la construye película. una marca, cómo se construye la zapatilla más famosa de la historia de las zapatillas. O sea, cómo
cómo se llega ahí. Sí. Sin necesidad ni siquiera de salir, de que salga el personaje que se va a poner las zapatillas. Sí. Bueno, luego hay otra ejecución de ese Es tipo Michael de Jordan. concepto, Que es Michael Jordan, claro. que es hacer películas de marcas registradas. Esto lo están parodiando mucho en la serie de estudio, que os recomiendo porque es francamente buena, en donde quieren hacer una película de un refresco, de Kool-Aid, ¿no? Porque se hacen películas de marcas o de productos. Barbie, película izquierdosa donde las haya, es el paradigma Sí, pero, absoluto bueno. de esa tesis, por otro lado, ¿eh? Y fíjate cómo se entrecruzan ya las cosas, y resulta todo tan confuso, en donde te venden toda la ingeniería verde y feminista en una película que ha sido un éxito absolutamente masivo. Realmente representa el cine de esta década y la ideología que hemos sufrido Que lo domina, absolutamente. Y sin embargo lo hace para venderte un producto. Es decir, su objetivo Bueno, último es que el cine es sí- venderte muñecas. Pero es que el cine en Es sí... reformular un producto al final. Es un eso. branded content. Es un branded content. Cuando sale un director o un actor contándote sus soflamas anticapitalistas y demás, digo, pero si te dedicas al mundo del cine, Sí. si tú lo que estás haciendo es directamente vender un producto, y si encima, ¿qué es lo que quieres? Si quieres que sea exitoso, y una vez que ese producto encima se venda y tenga éxito, vas a hacer todo lo contrario que estás, a lo que estás proclamando. O sea, es absurdo, es un mensaje contradictorio en sí. O sea, yo cuando veo, por ejemplo, a Leonardo DiCaprio soltando sus rollos cada vez que le dan un premio, digo, pero ¿qué me estás contando, tío? O sea, Sí. ¿qué me estás hablando de contaminación? Tú, que para cualquier cosa te estás cogiendo un jet privado. O sea, pues yo qué sé, pero Sí. es algo que hay que aceptar. Hombre, en su pero es absurdo. cabeza el lobo de Wall Street es una parábola del capitalismo, no del consumismo. No, al revés. Al revés. Lo he dicho mal, pero bueno, se me entiende. Al revés. De hecho, mira, spoiler para el día que me Claro, invitéis. pero en su cabeza es lo El día que es. El día que me invitéis. Sí. Fíjate, yo una de las críticas más gordas que hago al Lobo de Wall Street, o digamos lo que no me moló nada del Lobo de Wall Street, es la imagen que quiere dar del éxito. Ya. Que es una imagen completamente distorsionada de lo que es en realidad. O sea, también depende del personaje, porque estamos viendo que para los socialistas el éxito son coca y putas, Sí. básicamente, cocaína y prostitutas, pero que es básicamente a lo que se dedica Leonardo DiCaprio cuando consigue el éxito. Bueno, aparte de comprarse un yate, pero está todo el día en orgías con mujeres y poniéndose cocaína hasta las orejas. Y además comprando todo, gastando el dinero como si no hubiera un mañana, langostas a gogo, en fin, todo lo que son la representación del lujo de aquellos años. Pero el éxito real está por encima de... O sea, quiero decir, esas son actitudes más típicas del nuevo rico que del hombre que se ha hecho a sí mismo y que ha querido llegar a la cima. Ese tipo de comportamientos no lo vemos en el dueño de Nike, en la película Air, por ejemplo. Que de cuando hecho es un consigue el tío pelotazo bastante risueño y descreído, ¿no? Ben Affleck. Ben Affleck. Ben Affleck, Era- sí, ¿no? sí. Y como medio parihuela ahí, el hombre que Sí, voy a especie comer, de a un correr, coche morado, ¿no? en la Tenía, reunión sí. última, cuando está con la familia, que no sabe ni qué hacer, ni cómo ponerse, ni dónde sentarse, ¿no? Sí. Tiene ahí una situación un poco más complicada, pero sí, no, es curioso, pero el tema del Lobo de Wall Street, si queréis lo tratamos un poco mejor después, porque me acabo de acordar de otra que es muy importante para estos temas que quería yo hablar en el programa de hoy con vosotros. Jolín, pero llevo tiempo, y por no mirarlo en el ordenador, esta que hizo Christian Bale siendo Batman, que es una revolución con juicios sumarísimos. La de Adam McKay de La Gran Apuesta. Donde No, Batman de Rise. Sí, la leyenda. Sí, la última de Batman. Esa... ¿De Dark? ¿Cómo es? Sí, El Caballero Oscuro, la leyenda renace. Que es el Caballero Oscuro, la leyenda renace. Sí, ahí Batman metió... contra los sublevados de Wall Street. Sí. Batman contra el 15M. Contra el 15M, sí, que sí. lo dice siempre Monedero. Porque tiene razón. Pero es que es verdad. Y efectivamente. Y lástima, Monedero, pero es que lo que representan ahí en el 15M es el riesgo y el peligro de que llegue gente como tú al poder. Está descrito a la perfección. Que son... súper bien hecho. Sí, que son tiranos panfletarios totalmente, Y que ves se basan cómo- en ves cómo Los frases panfletarios que hechas. pasan a cuchillo. Sí, ¿no? Sí. Y que empiezan a Claro, expropiar. es la revolución bolchevique. Era en Wall bolchevique Street. que por meterse en el Palacio del Zar se meten en los áticos de la Quinta Avenida. O sea, Eso es. y vais cómo se va metiendo en las grandes casoprones de la Quinta Avenida de Nueva York, Sí. en este caso Gotham,
y cómo de repente una turba empieza pues a saquear las casas, o sea, directamente. Y cómo directamente luego hay un juicios sumarísimos como sucedía en la Revolución Francesa. En el que no había posibilidad de salvación. Era o te declarabas culpable y te ibas directamente te ibas a sufrir una pena que puede ser una pena de muerte o irte en la cárcel, o pasar a atravesar un río helado en el que evidentemente no tenías salvación y te ibas a morir igual. O sea, es tremendo, pero se refleja, yo creo que se refleja muy bien. Sí. En esa película es otra... Con el espantapájaros haciendo de juez, que es uno de los villanos de la primera película, de las primeras películas de Batman. O sea... El espantapájaros que da un miedo terrible. Sí. Y me gusta mucho, lo decía yo antes, a mí me recuerda mucho también al imaginario que hay en la construcción que tienen del propio juicio sumario, con varias capas de gente. Recuerda mucho a los que había en la Revolución Francesa, ¿no? Sí. Cuando empiezan a pasar a cuchillo absolutamente a todo el mundo. ¿Creéis que lo persiguieron a posta esa imagen? Yo creo que sí, y sorprendió. Yo creo que mucha gente bajó a Nolan de un pedestal precisamente por esta película. Creo que, ¿de qué año es? ¿2012, 2011? Yo creo que toda esa crisis económica que hubo en 2008, 2009, el crack y los movimientos sociales, aquí tuvimos también nuestra ración de ellos en La Puerta del Sol, no se esperaba que Nolan fuese tan a cuchillo en la boca contra eso. De hecho, probablemente se esperaban la cosa contraria. Sí, además algo tan reciente. Me sorprendió que lo metiese en una película de superhéroes, metiese el contexto político, económico del momento. El malo es el populismo de izquierdas. Y fuese además tan crítico con el populismo. O sea... Pero eso fue un gran acierto. Sí. Y a menudo siempre nos quejamos los locos liberales como yo de que no tenemos tanto de eso. Es decir, a mí me encantaría que el cine, la literatura, las series de televisión, en lugar de que tuviéramos que buscarlas casi con un escalpelo, cuántas nos dan este tipo de mensajes, que al final son los mensajes buenos, ¿no? ¿Dónde está el riesgo? ¿Dónde está la libertad? ¿Dónde está ese ascensor social? ¿Dónde están los frutos del esfuerzo? Las libertades que nos puede dotar todo esto. Pues eso, hay que elegirlas con cuentagotas. O al menos equilibrar un poquito la balanza, no digo ya... Dices tú, mira, Nolan lo hace y querían quitarse del medio precisamente por el mensaje. No hablamos de quitar las otras películas ni de censurarlas, ¿no? Pero joder, que se equilibre un poquito ahí, por el otro lado. Curiosamente es verdad que la tercera película de la trilogía del Caballero Oscuro yo siempre tuve la sensación que fue la película que menos se anunció, que menos bola se le dio de las tres. Y eso que era la última. Pero recuerdo que hablé contigo, porque yo quería verla y tú ya la habías visto, Dani, y me dijiste, es la mejor de todas. No me parece que sea la mejor de todas. Porque si no me dijiste eso, me dijiste, te va a flipar. Te va a gustar porque como te conozco y habías visto todo esto... De hecho, yo creo que es la peor resuelta en algunas cosas que nada tienen que ver con el mensaje. Pero es la que mejor resuelve el arco de los personajes, porque termina de una manera súper épica. Yo creo que el cogollo de la historia del generador ese que se convierten en bomba, que va en un camión, no está bien explicado, pero sí que está muy bien explicado lo que implica el seguir con fe ciega el auge de los populismos. Que encima son elementos controlados por otro personaje que está por detrás moviendo los hilos. Desde luego que sí. Pausita, nos vamos a escuchar el boleto informativo y seguimos aquí con Dani y con Juanma. Seguimos Con Ánimo de Lucro en este programa especial, en esta serie de entrevistas, y que hoy he tenido el enorme placer y tengo el enorme placer de contar con dos amigos y compañeros de la redacción, como os decía al principio, con el podcast de cine más exitoso de España y uno de los podcasts más exitosos de esta casa. No pongas esa cara, Juanma, porque es verdad, no hace más que daros premios, llenáis cada vez que hacéis un directo fuera. Es falsa modestia, tranquilo. Vale. Bien. Verán quienes nos sigan por YouTube que nos falta Dani, ha tenido aquí su momento, pero creemos que le dará tiempo a volver antes de que terminemos. Y quería, Juanma, yo hablar también de películas que tienen que ver con el mundo de las finanzas. Mira, quería hablar de dos cosas todavía. Una, de películas que no se han hecho, y estoy pensando, por ejemplo, en Corea del Norte. No hay películas en las que se habla de Corea del Norte, sí. James Bond ha hecho alguna, pero una película que refleje el drama que se vive en Corea del Norte, si hay alguna yo no la conozco. Hay una y es una comedia.
The Interview, La entrevista. Ah, bueno, sí, es verdad, tienes razón. Es una peli de Seth Rogen y James Franco, antaño amigos personales y ahora ya divorciados artística y personalmente. Franco fue acusado de toquetear más de lo debido a unas alumnas de su máster y naturalmente fue cancelado. Y el propio Seth Rogen ha hablado mal de su antaño compañero de fatigas en muchas películas como esta, que hubo mucha movida en su momento, hace en torno a 10 años. Yo la vi. Porque efectivamente fue prohibida y bueno, se argumentaron muchas cosas en su contra desde ciertos sectores. Y la película, pese a ello, pues salió... Pues en nuestro país curioso no tuvo porque problema. fue una comedia, pero es una comedia que reflejaba algunas... bala, ¿eh? Sí. Y fíjate que lo que hacen estos son comedias gamberras, de lo amigotes que son y en los líos en los que se meten, pero realmente apuntaba con bala hacia la dictadura de Corea del Norte y no tenía vergüenza ninguna a la hora de mostrarte. Eso sí, te humanizaba el personaje de Kim Jong porque al fin y al cabo era un elemento cómico, ¿no? Como por ejemplo en la peli de Team America, en donde había un personaje cantarín que también era regordete y mono, pero obviamente también era un tirano asesino, ¿no? Esa era de los creadores de South Park, que son otros que tal, que realmente disparan por ese lado sin vergüenza, pero sí son casi los únicos. Y la peli de Seth Rogen fue hasta cierto punto una cosa inesperada, de esas que solo ocurren de cuando en cuando. Sí, pero fíjate, no recuerdo tienes que ir yo a buscar eso, sí. The Interview como única película que refleja una realidad terrible que hoy día, o sea, yo cuando pienso en lo que sucede en Corea del Norte, lo que sucede en Cuba, por ejemplo, del que Cuba tenemos algo más de información que de lo que sucede en Corea del Norte, siempre recuerdo los documentales que hemos visto del fin de la Segunda Guerra Mundial y cuando las cámaras entran en los campos de concentración nazis. Incluso los propios alemanes se conmueven, dándose cuenta de lo que había pasado, sí. El mundo entero horrorizado viendo aquello. Claro, en aquel momento el mundo se prometió que eso nunca más volvería a pasar. Y lo que es dantesco y es terrible es que hoy, ahora mismo, mientras hacemos este programa, ese tipo de campos, ese tipo de torturas, de exterminio, de deshumanización existe. Sí. Y de una manera generalizada en algunas partes del mundo, como Corea del Norte, en las que algunos hacen comedias y otros quieren mirar hacia otro lado. Nada sabemos de regímenes como el de Tayikistán, con un caudillo absolutamente pirado que va a caballo, que solo deja que haya coches blancos y que tiene el país lleno de estatuas megalómanas. No sabemos nada. Sí. No sabemos nada de ese tipo de sitios. Cuba, se hizo una película del Che para mayor gloria del Che. Sí, la de Benicio del Toro. Pero no se ha contado el drama de los cubanos, no se ha contado el drama real que se vive en la isla y que se vivió en la revolución. Sí, claro. Bueno, por parte del cine americano, pues a ellos les interesa su perspectiva. Hay una película buena que se llama 13 días, de Kevin Costner, donde te cuentan la crisis de los misiles cubanos. Sí. No tuvo ningún éxito en su momento, te lo adelanto, pero sigue siendo una muy buena película. Obviamente la perspectiva es la que es y no está dedicada al drama del pueblo cubano, sino a contarte en tiempo real una crisis política que a punto estuvo de acabar con todo. Pero en todo caso ves el peligro de lo que hay aquí, ¿no? Y de los vasos comunicantes de todas estas dictaduras, que obviamente es como un sistema corrupto como el que tenemos ahora en el gobierno, ¿no? Es una cosa paralela, una estructura que está camuflada de otra, pero que es lo que es, y desde el principio así lo fue. Y en esta película te quedaba claro y diáfano, con toneladas de espectáculo bélico y de intriga política, ¿no? Era de Kevin Costner la peli. Y tuvo una buena distribución, no es difícil de encontrar, ¿eh? ¿No la habéis visto? Yo recuerdo haberla visto, pero hace muchos años. Hace muchos años, sí, exactamente. Y era esa un pipiolo película, y no me enteraba de estas cosas. Pero la perspectiva cubana, yo creo que son más bien cosas románticas, como la de la película de animación de Fernando Trueba aquí, de Chico y Rita. En realidad es presentarte Siempre Cuba como la si fuera cubana como una suerte de sitio paradisíaco, tropical, colorido, como donde va, todo el mundo es feliz, es de nuevo, ¿no? Como los dibujos de Kobe de Barcelona 92, paraíso, por aquí, como si fuera lo mismo, exactamente. Sí, la riqueza musical, sí, obviamente, riqueza musical, pero probablemente precisamente la gente se expresaba todo lo que no podía a través de la música, ¿no? Y te lo presentan como que todo
fue una eclosión cultural gracias a todo aquello, ¿no? En vez de una vía de escape, que probablemente asumo que es lo que fue realmente. En fin. También echo de menos que Hollywood haya querido, pero vamos, lo entiendo perfectamente por cómo funciona Hollywood y cuál ha sido el mainstream dominante en Hollywood, biopics, que han sido, hubo una época que todos los años había 2 o 3 biopics. Sí. Reconozco que no me gustan nada esas películas, me A aburren mí tampoco, son sota caballo rey total, ¿verdad? Pero nunca se ha hecho un biopic de un Ludwig von Mises, Sí. nunca se ha hecho un biopic de un Hayek, nunca se ha hecho un biopic de algunos de los grandes pensadores de las ideas de la libertad que ha tenido el mundo, ¿no? Bueno, hace poco se hizo una peli de Helen Mirren de Warren Golda, Buffett. la líder israelí, ¿no? Que es una precursora de la lucha contra lo que bueno, y estamos se hizo viendo uno ahora de mismo Thatcher, también, pero es verdad que también sí. tuvimos uno de Thatcher, hemos tenido varios de Churchill. Y también es cierto pero que es más idea- ligado a la sí. zona, al tema bélico. Y- El de Thatcher está muy bien porque también es verdad que narra muy bien la lucha contra los sindicatos y cómo una Sí. tendera es capaz de, y que de sacar sí, eso adelante. va a contracorriente. Sí que es cierto, y a lo mejor aquí pues un poco me meto en un fregado, tampoco son las mejores películas, ¿eh? Quiero decir que son un poco No. tienden a es un género que tiende a la geografía, no me importa la tendencia política que traten de manifestar. Y cinematográficamente yo creo que pierden algo de complejidad y de interés, ¿no? Porque es como leer un relato corto y perfectamente resumido y cocinado de una vida. Y a lo mejor eso pues dramáticamente no me resulta, como a ti también, tan interesante. Pero sí que es cierto que a las hay a toneladas de esa vertiente ideológica, pero de la otra, que encima es la nuestra, porque pese a lo que digan todos, es la que tenemos y es la que defendemos todos, apenas encuentras, Sí, sí. ¿no? Me acabo de acordar de una que no sé si podemos buscarle esa vuelta también de loa al capitalismo o a la capacidad de llegar al éxito con cabeza en Estados Unidos. Es la historia de Ha nacido una estrella. Esa película a mí me gustó mucho, es la que hace Bradley Cooper con Lady Gaga, que él es un artista Sí. muy conocido y muy famoso. Hay varias versiones, pero sí, esa es la última, tuvo mucho ¿Sí? éxito. Sí, hay una de Chris Christopherson y Barbra Streisand, y creo que hay otra anterior que no he visto. Sí, hay otra anterior que no he visto, pero sí, es como... Es como hay un varios género que se remakes, repite. es remakes de remakes, sí, exactamente. Bueno, yo no lo sabía, yo vi esta. Sí. Y es verdad que, digamos, la parte que a mí me gustó de la película es el desarrollo del personaje de Lady Gaga, desde ser nadie hasta un poco, gracias a que él la descubre, llega al estrellato, a lo más alto, vamos, mucho más alto de lo que había llegado él, pero llega de una manera sana. No llega de una manera en la que el que se va destruyendo es él, pero porque es un alcohólico irredento. Sí, y la peli te expresa una cierta crisis de ideales masculinos, de no saber qué hacer con tu vida, que afecta a todo el mundo. Puede afectar, pero pueden sí. ser masculinos o femeninos. Quiero decir, alcohólicos lo ha habido. Eso no ha distinguido Eso, por géneros. es una tragedia. Efectivamente, pero que del mainstream bien pensante, Sí. woke norteamericano, te hubieras esperado que cuando el personaje Lady Gaga alcanza la fama, el éxito internacional, pues hubiera despreciado a la persona que le llevaba tiempo acompañando y se hubiera vuelto una vara que solo mira por ella y que pisotea al que haga falta, que es muchas veces la imagen que han querido dar del éxito en Estados Unidos, cosa que me parece fatal, y lo venden como claro, él digamos que él se abandona, pero tiene la dignidad de, como en toda buena historia de amor, de al final darle el empujón, la salva a ella, ¿no? Digamos que sí. La propulsa y él pues se inmola porque de alguna manera en el fondo de su cabeza sabe que él es un lastre. Es un lastre y que él está destinado, hay algo pues suicida en su interior, ¿verdad? Hay algo autodestructivo. Es la complejidad de las personas, ¿no? No es culpa de ningún sistema. Oye, vamos a cambiar de tercio. Vamos al mundo de las inversiones. Que aquí también hay... A ver si me enseñas a ahorrar de una vez por todas, por Dios. Hombre, pues no será porque no hablemos de ahorro todas las semanas en Tu Dinero Nunca Duerme, Ya. y no será porque no tengamos
cursos... Pero soy muy duro de mollera, soy Tauro, ¿no? Me lo tienes que repetir todos los días. Bueno, pues lo repetiremos. La película del ascensor social, y que ya toca con el mundo de las inversiones y que a mí me encanta. Y creo que habéis hablado de ella ya en Economía para quedarte sin amigos, que es Entre pillos anda el juego. ¿Correcto? Sí. No se describe un mejor ascensor social que el que relata esa película. Un negro. ¿Además de qué año es esa película? 84, creo. Fíjate, 81, 83 puede ser. Me arranque de los 80, mira, Sí. tiene 41 años, justo Sí. uno menos que yo. Un negro, pordiosero, pobre, en Nueva York, es Nueva York, ¿no? Sí. Es Nueva York, que unos pillos quieren gastarle una broma, pero él demuestra todo lo que sabe y llega hasta arriba. Es una de las lecturas que tiene la película. Y esos pillos son aristócratas de rancio abolengo que obviamente son lampreas del sistema, ¿no? Y que los sabotean para enriquecerse ellos y luego encima no gastan un chavo en nada. O sea, son pues la representación de algo antiguo, obsoleto, ¿verdad? Sí. No, y que nada tiene que ver con los méritos, Exacto. con la meritocracia, Sí. con ser inteligente. Y la evolución del personaje del negro, que es Eddie Murphy, desde que está arrastrándose con ese cajón, con Sí. ruedas, con las típicas gracietas de Eddie Murphy. Pero toquetea a las chicas cuando van pasando a su lado, ¿no? La evolución de ese personaje hasta cuando ya llega Sí. a la cima y se codea de igual a igual con los demás, es una película casi revolucionaria, ¿eh? Sí, totalmente. Y te retrata muy bien el sistema y todo. Yo creo que es la escena. Fíjate que es retorcido para una cabeza que no entiende demasiado bien todo eso de compra, vende y todas estas jugadas estratégicas de antes de abrir la bolsa hacer tal cosa, pero te lo refleja como con una meticulosidad de película de intriga. Quiero decir que es el mecanismo del cual ellos se van a valer para volver a crecer y para destruir a sus enemigos, ¿no? Aquellos que les han enterrado en vida. Para entender cómo funcionan las operaciones apalancadas en bolsa. Exactamente, la película te lo explica de una manera muy transparente, aparte de que te hace un choque social, que es una herramienta cómica porque no deja de ser un contraste como el hecho de que Eddie Murphy sea negro y el otro blanco y pijo, pues es un choque de caracteres que te provoca la risa, Sí, y para eso está la peli. Pero al final colaboran, cooperan. Correcto. Y la prostituta Jamie Lee Curtis, que es un hacha y es pura candidez e inteligencia y se dedica a la prostitución porque está tratando de salir del hoyo denodadamente. Y la película no tiene cortapisas morales, pero a la vez te refleja las cosas con una ingenuidad y una verdad que yo creo que se echa mucho de menos, ¿verdad? Sin juicios morales a los personajes. Que ya ves que son todos unos pícaros, en realidad, ¿no? Sí, porque sí, de eso va la todos. película. Todos, incluso el que no lo era, lo obligan a serlo. Lo obligan a serlo, sí, exactamente. Que es Sí. hunden al blanco y elevan al negro. Sí. Y el que no quiere ser pícaro, que era el blanco, lo termina siendo. Pues es una película que, para entender un poco del mundo de las finanzas y para entender un poco cómo operan las acciones cuando las compras de manera apalancada con productos como las opciones o los futuros, es muy evidente, ¿no? Pues al final luego además tiene una lección muy buena, la del final, que todo el mundo entra en pánico y quiere vender y ellos lo quieren comprar todo y de repente se da la vuelta al mercado y todo el mundo quiere comprar y ellos lo venden, pero al precio... Sí. Bueno, entonces, digamos, los que se forran son... Que era de una son- materia son prima ellos. absurda, o sea, era Era una zumo de cosa naranja mínima. congelado. Zumo de naranja, sí, Zumo de exactamente. naranja congelado, me Sí. parece que era la materia prima, que además para especular con materias primas, ojo, que no Sí. es fácil para nada. Pues esa película a mí me gustó mucho y creo que tiene muchísimo sentido. Otra de las que hemos hablado, pero casi fíjate, me niego a hablar de The Big Short porque ya hemos hablado muchas veces La gran apuesta. de la gran apuesta. ¿Qué te parece si hablamos de Margin Call y rematamos un poquito con El Lobo de Wall Street? Perfecto. Margin Call, ¿la entendiste? La entendí, es el relato de la gran crisis La quiebra financiera. de Lehman Brothers. Además, la película bastante pegada a los acontecimientos reales.
Y sí, la película te lo explica de una manera diáfana. Realmente es todo fruto de personas que obraban en su propio nombre, no de ningún sistema. Entiendo que eran estafadores de alto standing, no verdaderos financieros. Es decir, las buenas finanzas no son eso, son personas que robaban directamente. Bueno, robaban directamente y no, o sea, digamos que son personas que arrancan con un sistema que era la de la paquetización de cédulas hipotecarias, que no deja de ser pues ir cogiendo paquetes de pequeños créditos que luego van siendo cada vez más grandes porque se unen a otros paquetes y eso se empieza a comprar y a vender y además le das una calificación crediticia muy alta y empiezas a construir productos financieros a partir de esa materia prima, son los créditos hipotecarios. Entonces, ahí digamos lo que empieza a ponerse en duda es si aquellos que estuvieron más implicados en ese tipo de actividades sabían y conocían realmente el subyacente que había detrás de esos paquetes y si eran conscientes realmente de que digamos el rey estaba desnudo, de que debajo de eso, porque es verdad, en la gran apuesta se ve muy bien que hay mucho financiero que está operando con ese tipo de activos y sigue convencidísimo de que es un triple A, que es un producto ultra seguro. Inconscientes de la estafa. Sin querer descubrir un poco lo que Michael Burry, que es el gran inversor que aparece reflejado como Christian Bale en esta película, en La Gran Apuesta, cuando descubre, digamos, que el pastel, que se pone a analizar, ese típico friki que está analizando hasta el último dato y se da cuenta de que todas las hipotecas que están detrás de esas cédulas hipotecarias no valen nada, ¿no? Se están impagando de manera sistemática, ¿no? Entonces hay un grupo que se va, lo investiga y mientras, bueno, pues más gente alrededor que empieza a ver el pastel. Sí. Pero cuando quiebra Lehman Brothers, fíjate, a mí lo que me llama la atención, creo que el personaje es Jeremy Irons. Sí, es el jefe, ¿verdad? El jefe, sí. Que mi sensación, no la tengo muy fresca, no la he visto recientemente, pero mi sensación es como que se entera del pastel casi al mismo tiempo que se lo están explicando y ahí sí es todo el intento de frenarlo o de salirse antes de tiempo para que no le estallen las manos, ¿no? Sí. Y digamos, ahí al final estalla. Y está muy bien la figura del analista, que está muy bien representada en un joven que se queda hasta altas horas de la madrugada. Creo que era Zachary Quinto, ¿no? El que luego hizo de Spock en Star Trek. Sí, puede ser, sí, es ese actor. Que se queda hasta altas horas de la madrugada analizando y se da cuenta y lo vuelve a analizar y lo vuelve a analizar y lo vuelve a analizar y le sale mal, ¿no? Y empieza... Luego hay un personaje también, empieza a llamar a sus amigos y a sus jefes y para contrastarlo y tal, y hay un personaje que me hace mucha gracia porque se aparece siempre en todos lados, que es el que va en el descapotable del amigo diciendo, ¿y cuánto te ha costado este coche? Sí. Yo quiero este coche. Y además la película acababa con ellos dos en el coche también, que se volvían a casa después de esa noche de orga. Y estaba Kevin Spacey haciendo lo que mejor se le da a Kevin Spacey, que es interpretar jefes hijos de puta, porque es lo que hizo incluso luego en la versión cómica de Cómo acabar con tu jefe, ¿no? Psicópatas con corbata, dicho de otra manera. Y sí, era una película que estaba bien y la verdad es que lo cuenta todo de una manera muy clara. Te quedan muy claros los roles de quienes se cubrieron las espaldas y quienes provocaron y quienes... Esa película me gustó mucho y yo creo que explica muy bien aquello. Vamos a terminar con El Lobo de Wall Street a modo de aperitivo para el día que me llevéis a Par Impar a hablar de esta película. A mí me gustan muchas cosas de esta película. La inteligencia del que aparece como Jordan Belfort, que es el personaje de Leonardo DiCaprio, cuando se da cuenta de dónde está el negocio. A mí eso me encanta, pero además quieren vendértelo como que el tío estaba haciendo algún tipo de fraude que tampoco era tal. Simplemente había un tipo de acciones que casi que estaban denostadas, que digamos las grandes fortunas no querían entrar en ellas, pues pensemos, no sé, en acciones que están operando en mercados de segunda y que tenían unas comisiones a los corredores mucho más altas, del 50% de cada operación. Entonces, claro, dijo, cuando empieza a operar en aquel broker de barrio que le dicen el 50%, el tío no se lo cree
y entonces cierra 2 llamadas y cada día va ganando más y va ganando más y va ganando más, Sí. que es cuando entra el socio, el gordito este, que no sé Jonah cómo se- Hill. Jonah Hill. El tío dice, vamos a ver, si en lugar de venderle este tipo de acciones a retailers, a familias, a particulares, con una mano tras otra adelante, que pueden invertir muy poquito dinero, se lo coloco a los grandes patrimonios, que en lugar de invertir $1.000 van a invertir 10 millones de dólares, pues mi comisión, en lugar de ser $500, será Entiendo. 5 millones de dólares, ¿no? Sí. Entonces, ese clic que le hace el cerebro, a mí me parece fantástico. O sea, a mí me Claro. parece ideal. Es un antihéroe. ¿Es un visionario o es, Además, o que es lo un tío hace que se colocando aprovecha del alguna de esas sistema? acciones que en el fondo eran value, porque algunas de esas acciones probablemente a muchos de esos clientes les darían beneficio. Y ¿cómo lo consigue? Estupendo. La parte negativa, pues cuando el personaje de... Ahí se me olvida el nombre de este actor, el que hacía lo de... Matthew McConaughey. Matthew McConaughey, cuando le dice que el secreto de Wall Street es seguir, seguir y seguir, y que lo último que importa es que tu cliente gane dinero. Bueno, pues no. O sea, eso está mal. O sea, esa es la mala praxis de la industria, y que existe, ¿eh? Sí. Que existe y es dominante en el mercado, porque hay muchísimos productos financieros que lo último que quieren es que el cliente gane dinero, o es lo último que les importa. Claro, por un lado el personaje te cae simpático porque es un tocapelotas del sistema, con perdón, y eso pues siempre agrada en cierto modo. Pero luego también pues es un antihéroe que lo pone al servicio de una mala praxis, como tú dices, ¿no? Y la película te lo cuenta con todo el exceso de una comedia grotesca que es un poco la forma que le da Scorsese, que es un director que ya de natural tiende al exceso y a lo teatral, a un cuento moral, ¿no? Es un cuento moral, pero cuyas moralejas, y esto ya me lo reservo para el día que vaya a par impar, creo que discreparemos un poco. Vale, me parece perfecto. No me parece que refleje de verdad Sí. las miles del éxito más reales y las más caricaturescas. Juanma González, no hemos tenido a Dani Palacios lamentablemente en esta segunda parte, pero no lo hemos pasado igualmente bien. Sí. ¿Me invitaréis Cuando pronto o no? Prontísimo, antes de que llegue el verano y nos vayamos de vacaciones Pero en si nuestro ya- avión si ya y estamos en de nuestro verano y barco en particular. vacaciones prácticamente, Juanma. Ya, pero es que nos la cogemos tarde. Es que en agosto hay que trabajar. Lo tengo muy mentalizado, ¿eh? Pues En mira, agosto mola trabajar. estamos en julio, pues ya te digo que en Sí. agosto yo también voy a estar trabajando, así que por aquí nos veremos. Juanma González, muchas gracias. Venga, hasta luego. Hasta luego. Y ustedes, señores oyentes, muchas gracias por estar ahí en un nuevo programa especial aquí en Con Ánimo de Lucro. Yo les espero, como todos los días, a las 12 de la mañana hasta la 1:30 aquí en la sintonía de radio. Sean muy felices, amigos.